Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos. Hoy volvemos con una nueva edición del blog de Norvento y como sabéis, este año, dentro de nuestra línea editorial, nos centramos en los retos energéticos que abordamos como sociedad, tanto actualmente como en el futuro. Trataremos temáticas con transparencia, porque sabemos que hay temas que son conflictivos, por así decirlo, y somos conscientes de estas cuestiones críticas que tenemos por delante en toda la temática de la transición energética. Me presento, mi nombre es Claudia Vázquez, soy ingeniera de materiales y trabajo en el Departamento de Tecnología de Norvento Energía, especialmente dedicada al diseño de palas. Voy a ser la encargada de llevar la entrevista de hoy, pero bueno, ya no cuento más sobre mí y doy paso al protagonista de la entrevista de hoy, que se llama Guillermo Minguez. Guillermo es profesor titular de Química Inorgánica en la Universidad de Valencia y director del grupo Crystal Engineering Lab en el Instituto de Ciencia Molecular. Si me vas a permitir, Guillermo, tengo aquí un poco redactada tu trayectoria. Me vas a permitir que la lea porque, bueno, me parece muy interesante y hay muchas cosas que me gustaría que los oyentes conocieran de ti. Entonces, bueno, para que conozcáis un poco más el perfil de Guillermo, él se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Sevilla en el año 2004. Fue premio extraordinario y segundo premio nacional. Y obtuvo su doctorado en el año 2007 en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, bajo la dirección del profesor Lee Brammer. Un año después, en 2008, se incorporó al grupo del profesor Eugenio Coronado en el Instituto de Ciencia Molecular, iniciándose en el magnetismo molecular. Tras un año de formación en este área, inició una nueva línea de investigación combinando su experiencia previa en ingeniería cristalina y el conocimiento adquirido en magnetismo para desarrollar polímeros de coordinación magnéticos con comportamiento dinámico con el apoyo de un proyecto RC Consolidator. Ahora mismo Guillermo lidera una de las líneas de investigación estratégicas de Metal Organic Frameworks del programa científico de María de Maeztu como investigador garante. Guillermo, bienvenido. Me gustaría mucho que también nos contases un poco tus premios, ¿no? Porque por lo que he leído, tienes una trayectoria muy buena y creo que nos puedes comentar un poco lo que te han otorgado últimamente. Hola, buenos días, Claudia. Pues sí, bueno, gracias por la introducción y los premios estos que hemos recibido el grupo por toda la trayectoria, por un reconocimiento a que pues vamos haciendo las cosas bien. Y entonces dentro de estos premios pues destacaría el premio Princesa de Girona, que es el que nos ha puesto en unión a Norvento y a mí, porque son patrocinadores del Tour del Talento que organiza la Fundación Princesa de Girona. Me lo otorgaron en 2018 y más recientemente pues recibí el año pasado el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Teresa Toral, que es pues un galardón muy distinguido a nivel nacional y del cual pues estamos muy orgullosos. Pues vamos a continuar y para ponernos en situación, en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar de los materiales, bueno, de los principales materiales que se utilizan en la fabricación de componentes para generación renovable, que en su gran mayoría son metales. Y en primer lugar vamos a hablar de las tierras raras y del neodimio. Guillermo, ¿por qué se usa principalmente este tipo de materiales en la generación de electricidad para aerogeneradores? Sí, pues con las tierras raras se forman aleaciones que son imanes permanentes que tienen un campo magnético muy fuerte y con una alta coercividad, que quiere decir que es resistente a la magnetización. Lo que tenemos al final es un imán muy potente, con un polo norte y un polo sur. Y entonces este imán lo que permite por la ley de Faraday es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces en un aerogenerador tenemos la energía cinética del viento, se transforma en energía mecánica por las palas que tú desarrollas, y entonces esa energía mecánica, para transformarla en energía eléctrica, hace falta un imán potente con una bobina, y entonces al girar
el campo magnético se genera electricidad por la ley de Faraday, que pues Michael Faraday, la ley de inducción electromagnética. Entonces nos hace falta esa alta potencia, de ese imán muy potente. Efectivamente, así es. Lo has resumido muy bien. Y tú como químico, ¿qué alternativas conoces o qué avances tenemos en el campo de sustitución de este tipo de materiales de alto magnetismo? Esta pregunta es complicada de resolver. Ojalá tuviese la respuesta. Porque si pensamos, estos imanes ultrapotentes de neodimio se desarrollaron en los años 80, de más de 40 años, y siguen siendo utilizados hoy en día porque no hay una alternativa tan eficiente como ellos. Entonces, todo lo que sea cambiarlos supondría bajar en efectividad. ¿Qué pasa? Pues podríamos utilizar algo como ferritas que se usaban anteriormente, que son abundantes, están basadas en hierro, pero son mucho menos eficientes. Entonces, viene el compromiso de qué es lo que compensa, obtener más energía o tener un material menos. Entonces, eso ya pues es otro debate que habría que abrir. Materiales que puedan superar ahora mismo a las aleaciones de neodimio, hierro, boro, no hay. No hay. Hay que desarrollar nuevos materiales. Para eso es importantísima la ciencia básica. La ciencia básica, yo realizo ciencia básica y entonces ahí lo que nos permite la ciencia básica es crear nuevos materiales con propiedades nuevas, entonces son cosas que no son conocidas. Igual, estamos hablando aquí que no se puede, y el año que viene se saca un material que revoluciona toda la industria. Podría pasar, es imposible, pero para eso necesitamos ciencia básica, inversión en ciencia básica para poder buscar algo totalmente fuera, lo que se llama el think out of the box, ¿sabes? Sacarnos de nuestra zona de confort para buscar algo totalmente diferente. Y para eso pues, hace falta apostar por cosas que no van a tener una aplicación real a corto plazo, sino que es algo que es exploratorio un poco. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que necesitamos que haya inversión en investigación y no solo a corto plazo, sino a largo plazo, que es como se consigue la mayoría de las cosas buenas. Eh, yo en esta pregunta también conozco un proyecto bastante interesante que se hizo bueno, bajo la convocatoria de Horizon Europe, creo que fue en el año 2019, y proponían para los imanes del rotor del aerogenerador utilizar materiales superconductores, que seguro que conoces, que bueno, para dar un poco así de introducción a los oyentes, pues son aleaciones metálicas o semiconductores altamente dopados que bajo ciertas condiciones pues, pueden conducir la corriente eléctrica sin resistencia y sin pérdida de energía. Y el proyecto este que te comento, diseñaban un rotor para un aerogenerador de 3,6 megas, me parece que era, y utilizaban estos materiales. Pero claro, es lo que tú dices. Hay que ver hasta qué punto compensa la sustitución del neodimio que utilizamos hoy en día por estos superconductores, porque, por ejemplo, estos materiales, los superconductores, necesitan unas condiciones de trabajo muy específicas. Estos, por ejemplo, necesitaban refrigeraciones muy intensas, de a lo mejor a menos 250 grados centígrados. Entonces, claro, eso todo al final te repercute en el coste y en el diseño de la estructura, ¿no? Puedes bajar en peso, que es lo bueno de estos materiales superconductores. La eficiencia creo que también es muy buena, pero te repercute en el coste de diseño de la máquina. Entonces, son puntos que hay que... Claro. Si conseguimos obtener un superconductor, un material superconductor a temperatura ambiente, pues sería otra cosa diferente. Entonces entrarían en juego otra tecnología diferente. Eso es lo bonito de la ciencia básica, que abre puertas a cosas que no se pensaban anteriormente, como cuando se descubrió el grafeno y poder tener capas ultra finas con propiedades diferentes al grafito. Pues algo que revoluciona el sistema actual. Entonces esperemos que consigamos algo para poder reemplazar el neodimio. Pues sí, 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 los superconductores son candidatos. Este proyecto se llamaba EcoSwing y se hizo en 2019 y bueno, consiguieron que el aerogenerador funcionase, creo que trabajó unas 600 horas y bueno, por si le quieres echar un vistazo, se llama así, EcoSwing. Vale, pues continuamos. Y
Bueno, ya sabes que una de las principales vías de descarbonización ahora mismo es el uso de baterías para el almacenamiento de energía. Y estas baterías actualmente utilizan la tecnología del ion litio, debido a la alta densidad de energía de este elemento en relación a su peso y su volumen. ¿Qué otros materiales tienen similitudes al litio en cuanto al uso en almacenamiento? Pues, o sea, la idea es sustituir el litio, porque el litio pues también es un recurso limitado y lo que sería ideal sería sustituirlo por el sodio. O sea, el sodio está en la tabla periódica, si pensamos en la tabla periódica que nos ordena los elementos, un gran descubrimiento de Mendeleev que nos los puso los elementos ordenaditos. Entonces, el litio, debajo tenemos al sodio. Entonces, las propiedades son muy parecidas, tienen capacidades similares, no tan buenas como el litio, y el problema es que es mucho más pesado que el litio. Pero ¿qué pasa? Que el sodio lo podemos encontrar en el agua del mar. Entonces es extremadamente abundante. Entonces yo creo que ese es el camino por el que habría que sustituir el litio, perder un poquito de carga, perder un poquito de eficiencia, pero a cambio tendríamos un material muy abundante, una fuente muy abundante de sodio. El problema es la calidad de los materiales y que después también hay que desarrollar, hay que apostar fuertemente por eso para poder desarrollar toda la tecnología que conlleva. Sí, totalmente. Y ya ligado a esto, ¿conoces alguna línea de investigación actual con otros materiales que puedan sustituir al litio, aparte del sodio que comentabas? Pues hay algunas con zinc, por ejemplo, usamos, yo que me dedico específicamente a materiales porosos, materiales porosos basados en zinc y que en el poro tienen iones de zinc también, pues podrían servir también se están explorando para esto. Después hay otro tipo de baterías basadas en zinc y aire, pero vamos, se están desarrollando diferentes tipos de materiales para intentar sustituirlos. Se está trabajando más, yo conozco más en el otro lado, más que intentar sustituir el litio, que es muy complejo, sustituir la otra parte compleja de la batería, que es el cobalto. Sí, que de eso hablaremos ahora también. Sí, yo de aquí, de esta parte, ahora que comentabas las baterías de zinc y aire, ¿no? Eh, Conozco una empresa que se llama Form Energy, que la han fundado varios exalumnos del MIT y un ex vicepresidente de Tesla. Y salió hace poquito una noticia de que estaban desarrollando una batería de hierro y aire. Y el proyecto es muy interesante porque para llegar hasta una batería de hierro y aire, lo que hicieron fue establecer unos costes de almacenamiento que no fueran superiores a los $20 por kilovatio hora. Es muy ambicioso porque ahora mismo datos de Estados Unidos tienes que el coste de almacenamiento está en torno a los $100 por kilovatio hora o $200 por kilovatio hora. Y los ciclos de descarga de esas baterías son muy cortitos, son de 2 horas. Entonces se pusieron como hito encontrar un material, bueno, una batería con unos materiales que permitiesen ese coste y además que tuviesen un ciclo de descarga no solo de unas pocas horas, sino de varias horas. Entonces como que modelaron varios emplazamientos en Estados Unidos y vieron que esta tecnología podría ser rentable en zonas que tuvieran un recurso abundante de energía eólica y solar. Y nada, pues esta batería es muy interesante porque, bueno, su funcionamiento básicamente es que cuando se descarga toma oxígeno del exterior y entonces oxida el hierro. Y cuando se carga, esos óxidos de hierro se vuelven a transformar en el hierro que teníamos inicialmente y la batería expira oxígeno. Entonces, químicamente la reacción que tendríamos será inicialmente hierro y después pasamos a tener hidróxido de hierro, lo que viene a decir que salen electrones, ¿no? Y que pueden circular por el circuito externo y se forma una batería. ¿Qué pasa? Que es muy pesada esta batería, entonces no la podrían utilizar en temas de movilidad sostenible. Pero como lo que se pide ahora mismo es para almacenamiento de energía, pues al final, si la vas a instalar cerca de un parque eólico o cerca de una planta fotovoltaica, esas baterías no las tienes que mover, ¿no? Claro, es que eso es importante lo que estás comentando, que depende del uso que se le vaya a dar. No es lo mismo una batería que vaya a estar fija en un sitio que una batería que quieras en un coche
y que entonces el coche, la energía, el peso de la batería influye también en la energía que vas a necesitar para moverlo. Entonces es muy diferente y las tecnologías deberían ser divergentes, no usar un único tipo de baterías para todo, sino que debería haber investigaciones divergentes con materiales divergentes que fuesen a distintos objetivos. Claro, pues sí, 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 y no basarse solo en el litio, que hoy en día es lo que predomina. Muy bien, pues nada, continuamos y lo que comentabas tú antes, ¿no? Que ligado con el litio está el cobalto que se utiliza en los cátodos y que es un poco conflictivo por cómo se extrae. Eh, ¿Nos podéis explicar un poquito cómo es su proceso de extracción, de dónde se obtiene y cuáles son sus características tan esenciales para que sea tan necesario? Bueno, el cobalto es fundamentalmente un subproducto de la minería del níquel y del cobre. Y como toda minería, pues daña, digamos, el entorno. Y después los residuos que genera son tóxicos. Entonces tenemos, por un lado, el daño medioambiental que causa un proceso de minería normal y corriente. Después tiene los residuos que generan, que son muy tóxicos. Y después, un tercer problema es dónde se encuentra ese cobalto, que la mayor fuente de cobalto está en la República Democrática del Congo. Entonces, es un problema, es un sitio pues no muy estable políticamente y resulta un problema añadido. El material, el cobalto, pues es necesario porque le da estabilidad a las baterías, ayuda con la conductividad que hace falta, esos electrones que tienen la movilidad de reconducirse, es necesario que sea un material conductor, que el cobalto ayuda a eso, y después forma unas aleaciones que son laminares, que es donde el litio, que es el elemento que hablábamos antes, que es el que va viajando en la batería, se tiene que intercalar. Entonces, un material, pues, es un compuesto muy, muy idóneo. Y después tiene una energía, la energía creo que triplicaba, la adición de cobalto, cuando vieron el añadir el cobalto, triplicaba la capacidad de energía de esas baterías. Pues lo ves por un lado y es toda una maravilla. Claro, ves la cara de una maravilla, pero después tienes la cara oculta de los problemas medioambientales que causan. Sí, 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 sí. ¿Y conoces alguna alternativa al actual uso del cobalto? Pues ahora acaba de salir un material publicado por el MIT en Estados Unidos basado en moléculas orgánicas, que es una cosa maravillosa porque yo trabajo en el Instituto de Ciencia Molecular, trabajamos con moléculas. Entonces, a partir de moléculas han conseguido hacer un material orgánico que compite con el cobalto, con las baterías, con los cátodos de cobalto. Entonces, lo que permite esto es abaratar el coste, por un lado, porque son moléculas orgánicas que se hacen desde precursores muy abundantes, que pues asumen que debe ser $1 o $2 el kilogramo, o sea, bastante abundante. Y el material, porque el problema, se estaba trabajando mucho en estos materiales orgánicos, el problema era la estabilidad, que se disolvían en el electrolito. Y sin embargo, es muy estable. Es un sistema laminar, igual que la parte de cobalto, que permite que el litio se inserte en medio y están viendo que tiene unas capacidades excepcionales. O sea, es algo muy prometedor. Después está por ver si esto es escalable, no es escalable, cómo se puede producir y cuánto de estable, porque no es lo mismo el trabajo de laboratorio que después el llevarlo a gran escala. Pero como prometedor, promete. Hay distintos grupos que están investigando distintas aproximaciones y esta yo veo que es una que ha salido además muy recientemente y que es muy, muy interesante. Sí, sí, yo la leí también. Es un proyecto con Lamborghini, de hecho, ¿no? Sí, con la Lamborghini, exacto. Sí, el que lidera el estudio, yo lo conozco bastante, es un investigador excepcional que está allí en el MIT y vamos, es espectacular el trabajo. Sí, 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 yo también lo leí y la verdad que es muy prometedor. Qué chulo. Muy bien, pues continuamos con la entrevista. Y viendo la complejidad de sustitución y la necesidad de una viabilidad económica asociada, ¿qué tendencias anticipas en términos de nuevos materiales o enfoques de la generación de energía renovable?
sobre todo para entender un poco cómo estas tendencias pueden influir en la eficiencia y en la asequibilidad de las tecnologías renovables, claro. Pero aquí el problema está en que el obtener la energía renovable no implique para su desarrollo el causar problemas medioambientales por otro lado. Entonces tiene que ser un ciclo completo en el que todos vayamos en el mismo camino, que la Unión Europea pues está poniendo directrices en ese sentido. Una de las claves es desarrollar materiales nuevos, materiales que cambien el estado del arte, que revolucionen el sistema. Eso, pues, como decíamos antes, es impredecible. O sea, nosotros tenemos que seguir investigando y de repente sale la investigación o se aplica una investigación que había pasado. Por ejemplo, las baterías de litio las desarrolló John Goodenough, uno de los padres de las baterías de litio, que ganó el premio Nobel en 2019, y él la desarrolló en los años 70 y después fue en los principios de los 80 y después, 10 años después, cuando ya se implementaron. Creo que fue Sony la primera que la implementó. O sea, fue investigación en laboratorio y después estos materiales, pues dicen, ostras, pues estos materiales pueden servir para revolucionar esto. Pues yo esperaría un cambio de paradigma en ese sentido, como por ejemplo esta investigación en cátodos orgánicos, que es algo totalmente revolucionario. Sí, es muy importante la escalabilidad, ¿no? Que comentas, que pasen las cosas de el TRL 1, 2, 3, 4 de laboratorio a TRLs más avanzados. La reproducibilidad, la estabilidad, o sea, hay muchos aspectos que primero nosotros desde el laboratorio pues lo hacemos a pequeña escala, vemos el material ideal, porque nosotros al trabajar en pequeña escala vamos a las propiedades al máximo que se puede obtener y después hay que trasladarlo a trabajar en gran escala, que van a bajar el rendimiento un poquito, y ver si eso sigue siendo competitivo y ver, para llegar ahí, cuáles son los otros aspectos que no hay que descuidar. O sea, qué residuos estamos generando, qué estamos afectando para obtener esas materias primas, de dónde provienen, un poquito, pues tenemos que tenerlo la visión global de todo. Tenemos que trabajar todos en conjunto. Sí, mira, muy ligado a esto que estamos comentando está también la problemática de los materiales compuestos. Como sabes, las palas están hechas de fibra de vidrio y de resinas epoxi o poliéster en su mayoría. ¿Y qué pasa? Que esas resinas epoxi o poliéster, una vez que la pala llega a su vida útil, no las puedes reciclar, no las puedes volver a reutilizar en otras palas, no las puedes separar de la fibra de vidrio que has utilizado en esa estructura. Entonces esto ahora mismo está siendo un gran problema a nivel mundial porque la primera generación de máquinas que se instaló a primeros de los años 2000 está llegando al final de su vida útil. La vida útil de un aerogenerador está entre los 20 y 25 años. Y, y claro, pues no se sabe qué hacer con todas estas palas. Muchas de ellas que se han desinstalado ya están en vertederos. Entonces, pues la Unión Europea está ya tomando acción en esto y está empezando a diseñar políticas regulatorias para el reciclado y reutilizar los materiales compuestos. Y ahí me parece, como tú bien dices, que juega un papel muy importante el diseñar nuevos materiales, pues nuevas resinas con componentes bio y que a la vez puedan reutilizarse para volver a hacer palas, que no pierdan sus propiedades y que permitan que las fibras de las palas tampoco se degraden una vez que las recicles. Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que comentas porque es que es aplicable en todos los puntos del sector de renovables, no solo en metales, sino también en palas y en materiales compuestos. Porque ¿qué va a pasar con todas las baterías una vez acaben su vida útil? ¿Cómo vamos a reciclar esas baterías? A día de hoy todavía no se pueden reciclar. Entonces, vamos a generar un residuo ingente que tendremos que ver qué es lo que hacer con él. O sea, eso hay algo que tener en cuenta. Sí, 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 sí. Sí, y eso nos liga un poco a la siguiente tema a tratar, ¿no? Que uno de los problemas más grandes ahora mismo es la deslocalización de las materias primas y también de las industrias que las transforman. Entonces, es un poco paradójico, ¿no?
que a lo mejor necesitamos traer un material pues desde China o incluso desde el Congo, como pasaba con el cobalto, para hacer una tecnología de energía renovable. Al final estás incrementando un poco estás incrementando mucho la huella de carbono de este viaje hacia la sostenibilidad. Entonces, ¿tenemos disponibilidad territorial en España de estos materiales críticos que hemos comentado o de algunas de las alternativas? Hay y es controvertido, creo, porque en Extremadura hay una antigua mina que tiene litio y que se abandonó en los años 80 y ahora con este boom de la necesidad del litio, pues se plantea el volver a abrirla. Pero claro, esa mina ahora es un parque natural. Entonces, claro, hay un problema ahí de ¿nos interesa obtener el litio o conservamos el medio ambiente? O sea, al final podemos tener, España es un país muy grande y ha sido un país minero, sobre todo ya fundamentalmente del carbón, pero ya lo hemos cerrado. O sea, puede ser que de nuevo resurja la minería, pero hay que tener en cuenta los daños que eso puede causar. Nos interesa, o sea, yo más que obtener cobalto, no solo porque sea de España, pero incluso del Congo, que tiene una toxicidad elevada su extracción por los residuos que genera, yo iría a otros materiales que fuesen renovables. Intentar no tocar estas fuentes, no intentar exprimir al planeta en su elemento y buscar otras cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos del agua del mar, que es muy abundante el cloruro sódico, el sodio está ahí, y entonces poder hacerlo en base a esos materiales. Sí, 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 sí. Y sobre todo recursos que podamos tener cerca, ¿no? Nosotros para las palas estuvimos planteando opciones de fibras naturales y de resinas que viniesen a partir de la madera, porque al final la madera aquí en España pues tenemos muchos bosques, es algo que es renovable, que está siempre en continuo crecimiento y, y bueno, pues que no tendría un origen basado en los combustibles fósiles. Entonces sí, estamos muy interesados en utilizar materias primas que sean de proximidad y que si pueden ser renovables, pues mucho mejor. De hecho, nos concedieron ahora un proyecto europeo, el Eolian, y ahí vamos a fabricar palas con fibra de basalto, que al final el basalto es un mineral, también ampliamente disponible, y, y con una resina vitrímera que bueno, permite que se pueda reciclar y reutilizar a base de componentes bio. Entonces, eso es muy importante, lo que tú comentas, la disponibilidad de los materiales y que estos materiales se puedan reutilizar y que tengan un origen que no sea dañino para el medio ambiente. Muy bien. Pues nada, vamos a centrarnos un poco en todo lo que tú haces, que a mí me parece súper interesante. Y quiero que me cuentes un poquito sobre las redes metalorgánicas en las que trabajas y tu experiencia en la investigación, para que nos expliques un poquillo qué es esa tecnología de MOF. Sí, pues las redes metalorgánicas, o MOF viene del inglés Metal Organic Framework, son entramados, o sea, por verlo de alguna manera, unas redes muy porosas, en las que tenemos unos nodos de unión, que son centros metálicos, y compuestos orgánicos que los unen. Entonces lo podemos ver como si fuese el esqueleto de un edificio, cuando está solo la estructura del edificio. Entonces un material que es extremadamente poroso. Y entonces, al ser tan poroso, lo que tiene es mucha superficie. El área que tiene es muy elevada. Y eso es importante porque el área lo que te da es la reactividad. Las propiedades, muchas de las propiedades interesantes de un material vienen relacionadas con el área. Entonces, para que nos pongamos una idea de la cantidad de área que estamos hablando, porque son números que son brutales, si tenemos una cucharilla de un MOF, que viene a ser un gramo de material, que viene a ser media cucharilla de café, el área que puede haber ahí, por todo, debido a la alta porosidad, puede ser 6.000 metros cuadrados, que es un campo de fútbol. O sea, entonces, esto lo que hace es que tiene muchísimas centros activos, muchísima reactividad y cambian las reglas del juego. Por ejemplo, tú puedes almacenar gases en este material poroso, porque el gas interacciona con la superficie. Entonces,
si tú tienes una botella de agua que puede llenar cierta cantidad de gas, ¿vale? Si tú esa botella de agua, en lugar de estar vacía, la llenas del MOF, lo que haces es multiplicas el área superficial que tienes ahí dentro. Entonces tú ahora, cuando está llena del material poroso, le metes gas y entras 3 veces más gas si estuviese vacía. Entonces, esto es especialmente relevante, por ejemplo, si queremos pensar en utilizar el hidrógeno como vector energético. Hay que almacenarlo, pues tú puedes almacenar 3 veces más si tienes este material como recipiente del gas. Entonces o como metano, para un coche que sea propulsado por metano. ¿Qué quiere decir además que tengas el triple de gas? Pues que tienes el triple de kilómetros. Claro. Sí, porque el problema ahora mismo con los coches de hidrógeno es un poco eso, ¿no? Que los depósitos en sí son ligeros, pero son muy voluminosos. Entonces, esto te limita la autonomía por una parte y también el espacio que puedas poner dedicado al depósito. Y los coches terminan siendo más pesados que los actuales. Pues mira, la verdad es que hay una vía súper interesante para los materiales construidos. Pues es el tipo de materiales que nosotros trabajamos y después, en verdad, estos materiales pues tienen muchas más aplicaciones, no solo dentro de la energía. Por ejemplo, también pueden servir para distribución de medicamentos. En el poro tú puedes introducir medicamentos y pueden ser, porque son biocompatibles, algunos de ellos son biocompatibles, y los puedes introducir en una persona y lleva el medicamento al sitio concreto. También lo podemos utilizar como catalizadores, o sea, que aceleran reacciones al tener esos metales de forma ordenada en un sistema poroso, permiten que algunos compuestos entren y reaccionen y se aceleren esa reacción. Y entonces los catalizadores, que son muy necesarios en muchos procesos industriales, casi creo que el 90% de las reacciones necesitan catalizadores, pues tenemos catalizadores muy eficientes con estos materiales. O sea, es un campo en el que podemos aplicar en muchos sentidos. Qué chulo. Y por curiosidad, ¿con qué tamaños de poros trabajáis? ¿Tenéis un rango o no? Sí, pues desde el ultramicroporo, que nos sirve a nosotros para hacer aplicaciones de selectividad de gases, de separación de gases. Entonces queremos un poro chiquitín en el que entre, por ejemplo, solo la molécula de CO2 y la de nitrógeno, que es ligeramente más grande, no entre y podamos separar el CO2, gas de efecto invernadero problemático, del nitrógeno, gas inocuo, a mesoporos grandes de 3 nanómetros en el que hemos metido moléculas anticancerígenas. Por ejemplo, el Taxol, que es un anticancerígeno, lo hemos metido para reducir los efectos secundarios de la administración del Taxol. O sea, tenemos una variabilidad muy grande del polvo. Sí, eso es algo que leyendo tu entrevista para Valencia Plaza, me gustó mucho lo que comentabas, ¿no? Y yo coincido contigo también en que al final estas carreras de ingeniería química, ingeniería de materiales y especialmente en lo que estás trabajando tú, ¿no? Que lo podemos poner como ejemplo, te da un abanico de oportunidades enorme. Puedes trabajar en cosas relacionadas con el cuerpo humano, como estabas comentando, los mecanismos de delivery de los medicamentos. Puedes trabajar en temas de energías renovables. Puedes trabajar también en temas de materiales semiconductores. Bueno, el abanico es muy importante y eso nos lleva un poco pues, a la última pregunta que te quiero hacer, ¿no? Que, ¿cómo ves de importante la colaboración interdisciplinar de ingenieros químicos, ingenieros de materiales, matemáticos, ingenieros de cualquier otra índole y sobre todo la incorporación de talento joven a estas disciplinas? Pues fundamental. Fundamental sería la respuesta clara, pero sin dudarlo de ningún tipo. Hoy en día la ciencia, el avance científico lo logramos con colaboraciones multidisciplinares. Uno no sabe de todo y a la vez tiene que saber de todo. O sea, necesitamos tener un poquito de conocimiento de todo, pero después requerimos expertos en otras áreas. En nuestro equipo, por ejemplo, yo soy químico, pero tenemos ingenieros químicos, tenemos biotecnólogos,
tenemos matemáticas, o sea, tenemos un poco de todo porque todos tienen su conocimiento específico, pero después también saben de todo. Y eso es lo que ayuda, esta interdisciplinaridad, es lo que permite también el llegar a resultados sorprendentes, porque aplicas conceptos de un campo en otro campo y cuando unes esos dos conceptos es cuando salen cosas súper espectaculares. Entonces, esa es la idea y eso es necesario hoy en día, que nos nutramos unos de otros y que compartamos las ideas y que veamos, y después el talento joven, pues la energía de la gente joven, las ganas con las que llega, cómo vienen de preparados, pues es también algo un motor que está ahí y que es necesario. Sí, nunca se deja de aprender, la verdad. Muy bien, pues Guillermo, solo me queda darte las gracias y por tu tiempo y por tus aportaciones. Para mí ha sido una oportunidad muy buena de charlar contigo y de aprender un montón. Y eso, solo me queda volver a darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros y animar a nuestros oyentes a seguir tus investigaciones, que me parecen súper interesantes, y a escuchar el blog de Norvento también. Pues muchas gracias, Claudia, por la entrevista y por darme la oportunidad de hablar aquí un poquito de lo que hacemos y eso, gracias por todo. Igualmente, Guillermo, encantada.